y voy emitiendo. Listo, pues igual. Buenos días a los que van llegando. Eh, Vamos a iniciar la conferencia pasada a las 7, cuando tengamos ya un grupo eh, ya más grande. La idea es que estén ustedes estas 2 horas con el profesor Mario. Ya, entonces daremos inicio a la sesión. Buenos días a los que han ido llegando. Como les dije a los primeros que llegaron, que vamos a iniciar hacia las 7:05, unos 2, 3 minuticos más, mientras llegan la mayoría. Y
y haremos la presentación del profesor Mario damos inicio a la sesión. Bueno, a todos bienvenidos a esta primera sesión de Open Knowledge o componente internacional del Centro de Estudios de Posgrados de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. El día de hoy, o esta semana, comenzamos con el ciclo del Instituto de Estudios Bursátiles, a quien agradecemos esta especial pues, paquete de conferencias. Pues el Instituto de Estudios Bursátiles es una universidad que está adscrita a la Universidad de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos y fue fundada hacia el año de 1989. Una universidad un instituto que se ha dedicado mucho al tema del tema financiero y pues en relación con eso vamos a tener 4 conferencias. Hoy nos acompaña de manera muy especial y a quien quiero darle una bienvenida muy calurosa es el profesor Mario Weiss. Mario es profesor del instituto, pero es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Economía y doctorado en Economía de la American University en Estados Unidos. Eh, es un experto en el tema de economía internacional, ha trabajado con muchas instituciones como economista, tanto economista jefe para la OEA y asesor para varios gobiernos y bancos internacionales, consejero delegado del Fondo Monetario Internacional, fue miembro del informe de situación económica mundial presentado en Dubái entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial en el 2003 y actualmente desarrolla pues, un proceso de formación para entidades financieras y empresas españolas europeas. Dirige ese director general de Consulta Abierta, donde imparte formación a directivos de estas entidades, así como ofrece consultoría a la Comisión Europea, al Banco Mundial y otros organismos. Adicionalmente, pues ha trabajado pues, en temas relacionados con los mercados financieros, con el comercio exterior, con negocios internacionales
Pues ha tenido la oportunidad de viajar mucho, como me contaba antes de iniciar, es una persona que recurrentemente, aunque su sitio de vivir y de trabajo principal es Madrid, pues tiene muchas opciones de ir a otros países y desarrollar su experiencia con otras personas. Obviamente, pues su línea de conocimiento es la macroeconomía, el tema de negocios internacionales y economía internacional. Mario, creo que no sin más palabras para presentarte, te dejo con este grupo de estudiantes de maestría y especialización de nuestro centro de estudios de posgrado. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy contento de estar aquí con el Externado, que es una universidad conocida en Europa. Simplemente que me den el ok por el chat a los chicos, así ya se va habituando el chat, que vamos a trabajar por ello, que se escucha bien. Me ven bien, a ver algunos compañeros, si por el chat se animan. Ah, perfecto, gracias, Néstor. Porque les digo, yo quiero hacer algo interactivo y como somos muchos, no voy a dejar abierto para que hablen, porque si no es un lío, es un despelote. Prefiero tenerlos en mute, pero como voy a preguntar cosas en abierto, opiniones, que quiero que sea muy interactivo, que no sea una charla que ustedes me escuchan y en los últimos 5 minutos me pregunten, vamos a usar mucho el chat, que veo que está muy activo y veo que ya somos 74 y bueno, es un buen número. A ver, les cuento un poquito cómo vamos a trabajar. Nosotros damos muchas conferencias de este tema y de muchos temas de economía internacional, deuda internacional, en todo el mundo, a directivos, a masters, y vamos a usar la metodología que usamos en el Banco Mundial, que yo creo que funciona muy bien. Básicamente, ¿cómo funciona? Yo les voy contando los temas y cada tanto hago preguntas en abierto, ustedes opinan a través del chat y una vez que varios compañeros han opinado, yo les voy dando el feedback, ¿no? Y luego al final, bueno, me preguntan. Conmigo van a tener 2 de las 4 sesiones. La de hoy, que es más general, les voy a hablar de cómo está la economía mundial, cómo está Rusia y Ucrania, qué preocupa en Europa, cómo vemos a América Latina, me voy a mojar, cómo vemos a Petro también, y vamos a empezar a hablar de los temas que nos preocupan en el Banco Mundial, que son el envejecimiento de la población y las pensiones. La deuda internacional, que es el tema que me ocupa. El cambio en el modelo energético de fósiles, petróleo, carbón y gas a energías limpias. La distribución de la renta y un tema que nos preocupa mucho en Europa, la cuarta revolución industrial. Cómo la tecnología básicamente va a cambiar nuestras vidas pronto. Y ahí les voy a contar el último cotilleo que se está diciendo de cómo la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización va a cambiar nuestras vidas. Como este es un grupo interdisciplinario, no es solo financiero, yo he distribuido 3 papers más técnicos para los compañeros de finanzas, que seguro que Carlos y Pierre les van a hacer llegar en algún momento, para que lo lean después, pero esto va a tener un enfoque como hay gente de distintas disciplinas, no solo de finanzas, un poquito menos técnico o específico, aunque vamos a hablar de temas técnicos de deuda, vinculando el tema de la deuda con la política, con la economía, para que todo el mundo pueda disfrutar de la ponencia. Entonces, si les parece, comenzamos, ¿no? A ver, primer tema que voy a contar, y como les digo, la mecánica es así. Yo hablo de un tema, inmediatamente lanzo preguntas en abierto, ustedes en el chat opinan, y cuando yo leo varias opiniones voy dando el feedback, cosa que durante las 2 horas ustedes permanentemente estén en actividad y puedan opinar. Entonces, primer tema que nos preocupa. ¿Qué, ¿Qué preocupa hoy a la gente en el mundo, no solo en Europa? 3 cosas. Por un lado, la geopolítica preocupa mucho. Dentro de la geopolítica está preocupando mucho la guerra de Ucrania con Rusia, que voy a empezar con eso, el conflicto de Israel con Palestina, el problema de los hutíes que están tirando bombas en el Mar Rojo. Ese es el primer tema que preocupa. El segundo tema que preocupa en el mundo es cuándo va a bajar la inflación. Y al bajar la inflación, eso significa que vamos a poder funcionar mejor las economías, porque una inflación baja es algo bueno. Primera pregunta que les hago. ¿Cuáles son los 2 países del mundo, sin tirar de Google, por favor, ni de chat de inteligencia artificial, con más inflación del mundo? ¿Alguien me escribe en el chat países que tengan mucha inflación? Básicamente, a ver si más o menos están en línea. Argentina y Venezuela. Perfecto. Ya José Luis y Marta, veo que son unas fieras. Argentina con una inflación del 220% y Venezuela 170% son los 2 países con más inflación del mundo. El presidente Maduro reclama el premio Nobel de Economía, porque él dice, hombre, pasar de la inflación del 5.000 al 170 es un mérito,
pero que Venezuela tenga una inflación del 170, lo único que demuestra es que Venezuela ha desaparecido del mundo, ya no tiene ni país ni inflación. De hecho, el auge de los populismos de izquierda preocupa mucho al Banco Mundial y a los inversores. Tampoco nos gusta, sinceramente, los populismos de derecha, tampoco nos gustan los extremos, ¿no? En general, el Banco Mundial es gente socialista, gente de derecha, pero bueno, todo extremo es malo. Pero ya luego les voy a contar, el miércoles tenemos la segunda conferencia donde voy a hablar más de América Latina, cómo vemos a América Latina, cuáles son los factores que influyen en la deuda, podemos tener una repetición del problema de la deuda externa que tuvimos en América Latina en los 80. En fin, es eso. Vamos a ver un poquito cómo se mide la deuda, cómo se analiza el riesgo país. Pero de nuevo, los compañeros del máster de finanzas más técnicos, hay 3 papers, 3 lecturas interesantes sobre temas más técnicos financieros que he distribuido para que lo lean, actuales, para profundizar ese tema. Pero de todas maneras hablaremos mucho de estos temas. El tercer tema que preocupa, China, ¿puede pinchar? Hasta ahora éramos optimistas, pensamos que China iba a andar muy bien, pero crecen la sospecha de que China puede tener problemas. Entonces, antes de empezar con la primera parte de geopolítica, voy a hablar algo del tema que nos ocupa, que es el tema de la deuda. En la década de los 80, América Latina tuvo un problema de deuda externa gravísimo. Casi todos los países. Curiosamente, Colombia no, porque Colombia siempre ha sido un país muy ordenado. Estaba en llamas toda América Latina, pero Colombia crecía, no tenía recesión. Esa deuda externa de los 80 ocupó a la mayoría de los países de América Latina y se caracterizó por 3 cosas. Hiperinflación, cuidado, cuando digo hiperinflación, no me refiero al 200%, que eso no es nada. 3000%, 4000%, 5000%. Recesión y deuda externa. La pregunta que tenemos que abordar hoy el miércoles es, ¿podría América Latina volver a un problema de deuda? Y la respuesta es tal vez, no es ni positiva ni negativa. Y en los seminarios, tanto de hoy como del miércoles, les voy a contar de qué depende. Para que un país tenga un problema de deuda, tiene que haber una situación que combine, por un lado, que no tiene financiación barata y necesita financiarse. En los 80, ¿cómo se financiaba América Latina? Con los bancos, era un crédito bancario. Ahora se financia con fondos de inversión, con bancos, con gobierno, con Banco Mundial, con Fondo Monetario. Es un poco más complejo. Hay un zoológico de inversores. Pero si los tipos de interés siguen subiendo, que no van a subir, ahora les cuento la previsión, hay un problema porque la deuda externa de América Latina y de todo el mundo está en dólares. Y si el tipo de interés del dólar sube, el endeudamiento sube. Ahora, para pagar esa deuda hay que exportar. Quiere decir que otro requisito que puede complicar el tema es si no hay libre comercio y hay proteccionismo, porque si hay proteccionismo no podés exportar. Y les recuerdo que con la globalización, 30 años atrás, había libre comercio, era fácil exportar. Y América Latina exportaba mucho y China también. Pero ahora, después de Donald Trump, de Ucrania, de la pandemia, hay proteccionismo y ya hay nubarrones. ¿Quiere decir esto, pensarán ustedes, que don Mario nos está insinuando que América Latina puede tener otro problema de deuda? No, lo que digo es que hay factores que estaban dormidos en los últimos años que se han despertado. Por ejemplo, el proteccionismo, por ejemplo, subieron los tipos de interés. Hay otra serie de factores que podrían provocar ese tema. Entonces, bueno, yo creo que entre hoy y el miércoles nos vamos a salir con muchos elementos que ustedes van a poder analizar si hay riesgo cierto o no de un aumento de la deuda externa de América Latina que provoque otra crisis. Pero vamos por parte, vamos a empezar con la geopolítica. Primer tema, Rusia y Ucrania. Y voy haciendo muchas preguntas para que ustedes participen permanentemente. ¿Cómo vemos el tema en el Banco Mundial? Bueno, yo les aviso que soy argentino de origen, ya han visto mi acento, aunque me fui muy joven de Argentina y viví fuera toda mi vida, y soy ucraniano por parte de padre. Y cuando digo esto en Wall Street, me dicen los inversores, don Mario, qué mala suerte, argentino, que es un desastre, y Ucrania, que es otro desastre. Y bueno, por lo menos soy español, que más o menos vamos regular, pero no tan mal. Argentina era el país del mundo hace 75 años que básicamente era más rico del mundo en renta per cápita, con Estados Unidos, y hoy está en el puesto 127 de los más pobres. La pobreza cuando yo era joven en Argentina era del 7% y ahora es del 47%. Tiene la inflación más alta del mundo, recesión. Hablaré de Milei. En España están fascinados con Milei y mis alumnos son pro Milei a muerte, sobre todo los de finanzas. Pero yo digo, yes, but. Digo, sí, las ideas son reales, pero hay que ver si no lo echan a patadas, que es bastante probable que le pase lo de Perú,
que el Parlamento lo destituya, porque Argentina tiene salarios africanos y precios de España o de Estados Unidos. No por culpa de Milei, por culpa del populismo de izquierda que vino antes. Milei está hace 3 años, pero habrá que ver si aguanta en un país como Argentina, que es democrático, federal, donde los gobernadores tienen mucho peso. De eso les voy a hablar el miércoles cuando hablemos de América Latina. Yo no sé en Colombia, pero aquí en España hay una fascinación por Milei, todo el mundo lo sigue con atención. Y mucha gente teme que España se argentinice, o sea, que el socialismo lleve a un declive y al final terminemos como Argentina bastante, bastante mal. Volvamos a la guerra de Rusia y Ucrania, que es el primer tema que preocupa. Pregunto, bueno, Putin invade Ucrania hace más de 2 años. Pregunto, ¿Rusia es un país importante económicamente en el mundo? A ver qué me dicen en el chat. ¿Es una potencia económica? Marta dice muy. A ver, más. Bueno, fíjense, esto es interesante. La mayoría me dice sí. Y les voy a contradecir. No, y le digo por qué. Si miramos la renta per cápita, que es el indicador económico más importante, la renta per cápita de Rusia es la de Rumanía. Es un país pobre. Ustedes dirán, no, Mario, es que Rusia tiene mucha población. Vale. Pero a pesar de que no es una potencia económica, no es un Japón, no es un China, no es un Estados Unidos, no es una Europa, no es un India, sí tiene 3 cosas que la hacen poderosa. Miro al chat. ¿Cuáles son las 3 fortalezas que tiene Rusia que la hacen muy poderosa? A ver, ¿qué me dice? A ver, territorio, gas. Bueno, ahí me gusta ya. Empiezo con el tema del gas. Es una gran potencia energética. Rusia exporta gas y petróleo, es uno de los grandes productores mundiales de gas y petróleo, y sobre todo le vendía mucho al norte de Europa, Alemania y al norte de Europa. España no, porque España tiene muchas energías renovables. Aquí es muy, muy importante el agua, el viento, el sol, lo nuclear, pero en cambio el norte de Europa dependía mucho de Rusia, es una potencia energética. Segundo, armamento. Hombre, que tiene armas nucleares, no se olviden, y tiene muchos tanques, mucho más que Ucrania. Y tercero, exporta a América Latina fertilizantes. Ustedes saben que Rusia y Ucrania son los grandes exportadores mundiales de fertilizantes. ¿Y para qué sirven los fertilizantes? Pregunto. Para aumentar la productividad de la agricultura. Hoy día se produce más en la agricultura con poca población gracias a los fertilizantes que aumentan la productividad. De ahí viene la importancia de Rusia. Próxima pregunta. ¿Quién ha sido el gran perdedor de la guerra de Rusia y Ucrania hasta ahora? ¿Qué país o grupo de países? Miro el chat a ver qué me dicen. El gran perdedor, a ver, veo opiniones distintas. Bueno, se olvidan, esperen, están hablando de todos menos del más es tan obvio que se olvidan. Ucrania, Ucrania está destrozada. Básicamente el país destruido, con inflación, etcétera, etcétera. O sea que Ucrania sin duda. Europa ha sido muy perjudicada, porque no se olviden que el año pasado subió el precio del gas, del petróleo. Rusia, Putin chantajeó a Europa un poco con eso, y en función de eso subió el precio, hubo mucha inflación y estamos recuperándonos de la inflación motivada, no por eso, pero en parte por el aumento del precio de la energía. En cambio, Rusia, y acá viene una sorpresa, todos esperamos que se vaya al carajo, que vaya mal económicamente, y sorpresivamente Rusia no ha ido tan mal como esperábamos. De hecho, a corto plazo, si miran los datos, crece, no tiene inflación, la moneda no se deprecia, ha aguantado mejor de lo esperado. Usted, don Mario, ¿por qué? Por 2 motivos. Produce muchas armas, y todos sabemos que el Producto Interior Bruto puede crecer por vías que nos gustan más a los economistas, educación, sanidad, pero las armas también son importantes, y además que produce muchas armas, como exporta el petróleo y gas, y el precio subió por la escasez, entra mucho dinerillo para abastecer la economía. Entonces, a pesar de que a corto plazo, y por sorpresa, Rusia no va mal, lo que sí va mal es a mediano plazo. Ustedes dirán por qué. Porque está saliendo dinero a caudales. Las multinacionales se han ido, la gente de pasta ha sacado el dinero, los ingenieros, los informáticos y la gente joven se han ido, vía Turquía se han escapado, y hay una escasez de chips. Ustedes saben que los chips son los insumos que se usan en la industria, pero no solo en la industria militar, también en la industria de cualquier país. Y al haber escasez de chips, en 5 años la economía rusa puede tener dificultades importantes. Quiere decir que Rusia a corto plazo no se ha perjudicado, pero a largo plazo sí. Hay un principio que damos siempre en los cursos de economía. Todo país que genere entrada de dinero le va bien, o de empresas.
todo país que genere salida de dinero le va mal. Y les digo una cosa, en este momento América Latina hay un fenómeno masivo de salida de dinero. Por Petro, López Obrador, Lula, Boric, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está yendo ese dinero de Colombia? Pregunto al chat, a ver si alguien sabe. Todo ese dinero, ¿a qué país está yendo? ¿No? Básicamente, hay una fuga de capitales importante que a mediano plazo va a perjudicar. A ver si alguien, ¿a qué región del mundo se está yendo el dinero? El chat está sospechosamente sin respuesta. No sé si pasó algo o no. Ahora sí, Estados Unidos y Europa, sobre todo Europa. Históricamente América Latina iba a Estados Unidos. Por ejemplo, España está llegando muchísimo dinero de Colombia, de México, para el sector inmobiliario, etcétera. Entonces, bueno, hay un reposicionamiento, ¿no? Y desde ese punto de vista, sí es malo para Colombia, ¿no? Porque si hay salida de capitales, a mediano plazo Colombia va a crecer menos. Entonces, volviendo al tema de la guerra, ¿cuánto puede durar, próxima pregunta, la guerra de Rusia y Ucrania? No sabemos, pero los analistas militares dicen de 1 a 2 años. En este momento para Rusia ha sido un desastre la guerra, porque teniendo la superioridad que tiene, ha sido un empate técnico más o menos. Decía Kissinger, el gran estadista americano, que la solución sería que Crimea sigue siendo rusa, que Rusia se hace con la parte borde, que está en Ucrania, pero más ruso parlante, y que el resto queda en Ucrania. Pero ahora hay una gran presión política por parte de Biden hacia Zelensky, a Ucrania, para arreglar antes de noviembre. Hay elecciones en noviembre y necesita hacer un gol Biden, porque no pega una. En materia de política internacional ha sido un desastre. La guerra de Ucrania no va bien, Israel se pelea con los palestinos, salió de Afganistán mal, y de acuerdo a las encuestas, pregunto al chat, ¿quién va a ganar las elecciones de noviembre? Con las encuestas que hoy tenemos en Estados Unidos, ¿quién tiene más posibilidades? Miro el chat a ver qué me dicen, que seguro tenemos mucha gente de gobierno. Bueno, Trump tiene, ojo, tiene 60% de posibilidades. Si ustedes me preguntan, don Mario, ¿qué probabilidad tiene Trump de ganar la interna republicana? Gana seguro, porque ya ahora viene el Super Tuesday y gana. Biden, ¿cuál es el problema que tiene Biden? Fíjense, Estados Unidos este año va a ir muy bien la economía, muy bien. Todos coincidimos que va a ir como una moto. Ustedes pensarán, pero si los americanos son materialistas, les gusta el dinerillo, eso significa que van a votar a Biden. Sin embargo, las encuestas dan 60% para Trump, 40% para Biden. Pregunto, ¿qué tema está beneficiando a Trump y está perjudicando a Biden? A pesar de que la economía va bien, ¿no? Porque parecería básicamente que debería ganar. Si la economía va bien, los americanos son materialistas. Entonces, me dicen la guerra, hay dos temas que las encuestas demuestran que van a perjudicar mucho a Biden. Ahí está, la política inmigratoria. Biden abrió la inmigración. Biden está él es moderado, ¿no? Es un demócrata moderado, pero se ha dejado influir por la izquierda, más populista, del Partido Demócrata, ha abierto la inmigración ilegal y ha sido un desastre. Y eso le va a pasar factura. La otra cosa es la edad, muy bien. A ver, Biden tiene 81 y Trump tiene 78, 3 años, pero Biden parece el abuelo, está gagá, dice tonterías, y entonces eso vamos a ver qué sucede. Entonces, como Biden necesita hacer un gol, va a presionar para que Ucrania llegue a un acuerdo con Rusia y eso puede acortar el tema de la guerra. ¿Están los mercados preocupados por la guerra? No, porque todos piensan que Putin no va a usar armas nucleares. No sé si vieron la película Oppenheimer, pregunto al chat, seguro que la vieron, pero ahí se ve claro en Oppenheimer que si uno tira la bomba atómica mata a 100.000, el otro responde y mata a 100.000 y no hay solución. Con lo cual todos los mercados creen, y por eso están tranquilos, que Rusia, que tiene armas nucleares, no las va a usar, pero que en 1 o 2 años se va a llegar a un acuerdo. El tema de Israel-Palestina, voy un poco rápido porque quiero pasar de lo geopolítico ya a la parte un poco más. La idea de hoy es una charla más general y el próximo miércoles ya más 100% de deuda y problemática. En el segundo tema que preocupa, el tema de Israel y Palestina. Bueno, acá la clave es qué va a hacer Irán. Si Irán quiere meterse, el tema se complica. Mientras Israel siga atacando Gaza, si se retira antes de noviembre, bueno, el tema se tranquiliza. Ahora, si esto sigue a peor y se internacionaliza, entra el Líbano, entra Jordania, entra Egipto, eso es muy peligroso, porque Irán controla el estrecho de Hormuz, que por ahí pasa el petróleo de todo el mundo, el petróleo saudí, el petróleo iraní, y si se cierra ese estrecho, que Irán ya lo cerró, parte del petróleo no puede pasar y subiría el precio del barril y complicaría la economía mundial. Lo más probable es que Irán no quiera líos, sabiendo que Trump puede ganar y que Trump es muy anti-Irán,
y eso más o menos se calme. Y luego el tema de los hutúes que están tirando bombas en el Mar Rojo, los expertos militares dicen que eso se acaba pronto, está pronto como los americanos y los ingleses tienen un par de tiros, eso se calma, ¿no? Ese es el primer tema que preocupa, que es el tema geopolítico y es un tema que preocupa a nivel mundial. Bueno, antes de pasar al segundo tema que preocupa, que es la inflación, la recesión, cuándo van a subir los tipos de interés, si en el chat me quieren preguntar algo sobre el tema geopolítico, yo cada vez que termino un tema, para hacerlo más dinámico y no esperar al final para que me hagan preguntas, siempre pregunto al chat, ¿no? Sobre estos temas geopolíticos, algún comentario o alguna duda, y si no, sigo el segundo tema. Y así haremos todo el tiempo, para que ustedes puedan. Luego tengo una serie de preguntas que hacemos en estos seminarios a los directivos y alumnos de máster sobre temas de economía mundial, que cada tanto la voy a hacer, cosa que el chat opine, y una vez que opine el chat, doy el feedback. Venga, pasamos al segundo tema de geopolítica. Esto es lo que más preocupa a nivel internacional. ¿Podría haber una recesión? ¿Cuándo van a bajar los tipos de interés? ¿Por qué la inflación es un problema? Bueno, lo primero que quiero decirles es que la inflación que estamos sufriendo en el mundo, en América Latina también, en Colombia está teniendo una inflación que nunca habían tenido tan alta, pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa, es consecuencia de que pensamos en el Banco Mundial que básicamente de la fiesta party pachanga de emisión monetaria. Le hemos dado la maquinita y no me refiero a Maduro y a Cristina Kirchner, que obviamente sí, sino a Estados Unidos y a Europa, que después de Lehman Brothers han impreso mucho dinero, mucha liquidez. Pongamos los tipos de interés en el cero patatero para que la gente esté contenta y consuma. Compremos la deuda del gobierno. Si vos sabés que el Banco Central Europeo te va a comprar la deuda, te endeudás y emitís bonos. Y eso ha pasado. Europa y Estados Unidos han tomado deuda en el mercado internacional sabiendo que el Banco Central te la compraba. Lo normal es que cuando un gobierno emita deuda internacional, ¿quién la compra? Normalmente los minoristas, las personas que me están escuchando a través de un banco pueden comprar los bonos del tesoro, pero los que compran sobre todo la deuda de cualquier país son los llamados inversores institucionales, que son los gestores de fondos de inversión, compañías de seguro, planes de pensión, que son los que compran bonos. Pero desde Lehman Brothers, el único que compraba bonos era básicamente digamos, el gobierno, ¿no? Entonces, básicamente, el Banco Central, con lo cual los gobiernos gastaban, total, el Banco Central me compra la deuda. Ahora ya no, ahora ya cambió la política monetaria, ya los bancos centrales no compran bonos, y por eso hay que tener una política de austeridad a partir de ahora que no se tenía antes, por eso es importante la austeridad. Entonces, principal motivo del aumento de la inflación en Colombia, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, el aumento de liquidez, política monetaria expansiva. Si no, sería un chollo, sería fácil ser presidente del Banco Central. Ustedes imprimen dinero a lo bestia y ya está, como pasa con Maduro o con Cristina Kirchner. Tiene que haber una relación entre lo que crece la economía, el Producto Interior Bruto y la maquinita, la oferta monetaria. Si el Producto Interior Bruto crece 3%, la cantidad de dinero, lo que se llama M3, la oferta monetaria, tiene que crecer 3%, pero no 40%. Cuando los gobiernos le dan a la maquinita, eso genera inflación. Entonces, hay consenso entre todos los economistas del mundo que una inflación baja es una condición necesaria, pero no suficiente para que un país vaya bien. Quiere decir que si un país tiene inflación no puede ir bien. Pero hay países de África que no tienen inflación y son un desastre, porque aparte de no tener inflación tienen que tener emprendimiento, educación, tecnología, robótica. Pero lo que es seguro es que una inflación alta te lleva a la ruina. ¿Por qué Venezuela y Argentina son los dos países del mundo que están peor? Porque han tenido inflación elevada. Luego me preguntan mucho empresarios y gente de máster de todo el mundo, ¿por qué Argentina va tan mal? Siendo un país rico, que tiene petróleo, tiene litio, tiene vacas, tiene trigo, tiene gente inteligente. Bueno, es un misterio, ¿no? Pero uno de los motivos por los cuales Argentina ha sido un desastre en los últimos 30 años es que es un país que ha tenido inflación siempre. Y una inflación te mata, porque una inflación alta hace que los empresarios no inviertan. ¿Por qué? Una inflación alta te provoca incertidumbre. Es como un día de lluvia o de viento. Vos no podés calcular los beneficios de tu empresa y si vos como empresario no tenés poder calcular los beneficios, no invertís, no comprás maquinaria, no renovás la fábrica
y la economía se hunde. En cambio, una inflación baja, dirán, Mario, ¿cuánto es una inflación baja? 2% anual, es un día de sol, genera estabilidad, el empresario compra maquinaria, puede calcular el valor actual neto, la tasa interna de retorno de su empresa. Entonces, lo que estoy diciendo es que el aumento de la inflación que ha habido en el mundo, en parte es por la fiesta party pachanga. Si yo les preguntara, y miro el chat, además de la emisión monetaria, hay otros factores. ¿Qué otras causas provocan la inflación? Por ejemplo, díganme en el chat algún otro factor que puede hacer que los precios suban, aparte de la maquinita, porque la inflación tiene otras causas, ¿no? Me dicen la guerra, dice Catherine, bien, pero temas más económicos, ¿no? Dice Luis, es cierto que Argentina pretende ver como rico. Hombre, es cierto, los argentinos siempre tienen, ya sabes que el ego argentino es muy alto. Cuando estuve en Buenos Aires, como yo soy español, le dije a los argentinos, oye, tienen que bajar el ego. Y me dijeron, oye, Mario, cuando vayas a España, dile a los españoles que cuando tengan un papa argentino, tengan un papa español, o a Maradona o a Messi, pues podrán hablar de igual a igual, ¿no? Y es cierto que los argentinos pretenden vivir. Bueno, me están diciendo ahora motivos de inflación. Les digo una cosa. Segundo motivo más importante después de imprimir dinero, si un país tiene déficit fiscal. Si un país gasta mucho y recauda poco y lo financia con la maquinita, eso genera inflación. Normalmente en Europa, los déficits fiscales, cuando el gobierno gasta mucho y recauda poco, ¿cómo lo financian? Con deuda, con bonos. Por eso, cuando veamos el miércoles ya el tema de la deuda en detalle, lo que les voy a comentar es que la mejor manera de evitar un problema de deuda es gastar menos y recaudar más. No subir los impuestos, que en Europa son muy altos, recaudar más, que luego les diré cómo se puede hacer, y gastar menos. Entonces, al tener menos déficit, no tenés que vender bonos y la deuda interna baja automáticamente. Ese sería un poco la receta. Estamos viendo causas de inflación. Dijimos, darle a la maquinita, la guerra también, bueno, evidentemente factores externos, temas vinculados con el déficit fiscal, el consumo. Por ejemplo, hay varios compañeros que dijeron consumo. Claro, si ustedes cobran el salario, van todos a comprar y los comercios ven que hay gente con dinerillo, eso provoca inflación. Entonces, sociedades muy consumistas tienen inflación. ¿Qué más? Si hay oligopolios o libre mercado. ¿Por qué Estados Unidos siempre tiene baja inflación? No hay oligopolios, hay bastante competencia. Si el sector eléctrico, la banca son pocos, se ponen de acuerdo para subir los precios. Otro factor de inflación. Si las empresas suben salarios por encima de la productividad, genera inflación. Imagínense que por la presión de los sindicatos o los empleados, la productividad de tu empresa sube 2%, pero el empresario sube salarios un 4%. Va a querer subir, si vende tornillos, los tornillos. Eso genera inflación. El petróleo, no se olviden, el petróleo es muy importante. Pregunto, ¿por qué el petróleo influye mucho en la inflación y el pollo o el tomate no? Dicho de otra manera, ¿qué tiene el petróleo que lo hace tan importante en el IPC, en la inflación? ¿Por qué tiene tanto peso si sube el petróleo? Esa es la pregunta que estoy haciendo al chat en este momento. Fíjense, si sube el precio del pollo, pondera poco, el tomate poco, pero el petróleo mucho. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el petróleo influye tanto en la inflación? A ver qué me dicen los compañeros del chat, si alguno tiene alguna idea, porque es cierto que es un recurso primario, ingresos nacionales. Fíjense, se los hago una pregunta distinta. ¿Qué porcentaje del transporte hoy día usa petróleo? 90%. Hoy día el 90% del transporte mundial, por tierra, aire y mar, usa petróleo. O sea que si sube el petróleo, sube todo, porque todo lleva transporte. Y luego algún compañero, Gerson Ramírez, dice los derivados del petróleo, correcto. Ustedes estudiaron química en el colegio, ¿no? ¿Y eran buenos alumnos de química o no? Bueno, eso no se los voy a preguntar. ¿Se acuerdan que el petróleo tiene muchos derivados? Por ejemplo, plásticos, caucho, pintura, fertilizantes son derivados del petróleo. Hay 50 productos importantes que petroquímicamente dependen del petróleo. Por eso, si el petróleo sube, también hay inflación. También hay inflación si suben las materias primas, el cobre, el trigo, la carne, por oferta y demanda, por sequía, por inundación, por lo que sea, eso provoca inflación. Última pregunta, a ver, esta es más difícil. Tipo de cambio. ¿A Colombia qué le conviene, básicamente? ¿Que el peso se deprecie o que suba? Básicamente, para un país, ¿qué es mejor? ¿Tener una moneda débil o una moneda fuerte? A ver qué me dicen en el chat. Bueno, siempre que un economista les pregunta algo, ¿la respuesta cuál es? Bueno, veo que muchos apuestan con moneda fuerte, pero no estoy tan seguro. Depende, correcto. El chiste del economista es depende, ¿no? A ver, hay una parte buena de que tu moneda caiga y una parte mala.
La parte buena de que tu moneda caiga es que podés exportar más, porque al caer tu moneda, en términos de dólares, es más barato el producto y podés exportar y podés crecer. ¿Eh? La parte mala es básicamente que si tu moneda se deprecia, tenés más inflación, porque fíjense, en España la mitad de la inflación es española, pero la mitad es importada. Y todos los precios de los productos importados están en dólares. O sea que si el dólar sube, tenés más inflación. Bueno, luego sigo. Paro aquí porque ahora tengo una de las preguntas que les voy a hacer cada tanto. Saben que tenemos unas preguntas en estos seminarios de economía internacional y deuda que siempre preguntamos. La primera es la siguiente. Hoy Alex 3 o 4, el miércoles 3 o 4. Yo les voy a dar 9 activos económicos, todos buenos. Ustedes tienen que pensar y rapidito en el chat decirme, de estos 9, que son todos nuevos, buenos, ¿cuáles son los 3 que dentro de 20 años, atención, me voy del corto plazo al largo plazo, van a ser estratégicos para que un país sea rico? Fíjense que los 9 que les voy a contar, todos son buenos, pero solo 3 se consideran esenciales para que un país dentro de 20 años sea potencia económica. Vamos a ellos. Uno, agua. Uno, agua. Dos, minerales. Tres, maquinaria. Cuatro, agricultura. Cinco, educación. Seis, tecnología. Siete, energía. Ocho, exportación. Nueve, cambios demográficos, o sea, subida y bajada de población. Bueno, yo les he dicho 9. Todos son buenos. A ver si en el chat alguien me dice por lo menos uno o dos que les parezcan. Estoy leyendo ya los comentarios, son muchos, con lo cual a veces no puedo leer. Veo mucho agua, mucha tecnología, mucha energía. Bueno, interesante lo que me dicen. Ahora les voy a dar el feedback, que es un poco sorprendente. Veo que esto ha generado más interés porque contestan muchos. Bueno, ya tenemos 93. Muy bien la asistencia, la verdad que está superior a lo que yo esperaba. Bueno, fíjense, de todo lo que me han dicho, según los expertos del Banco Mundial que estudian estos temas a largo plazo, los 3 que van a ser más importantes, siendo todos buenos, son, atención, tecnología, educación y energía. Y lo explico. Muchos han dicho agua, lo explico. En el Banco Mundial tenemos un comité de expertos en el agua, que hay 600 expertos en el agua. Ellos dicen, hay países con abundancia de agua y hay países con escasez. Incluso se habla de una guerra en Medio Oriente por escasez de agua. Pero a través de la nueva tecnología va a haber innovaciones que van a hacer que el agua se use evidentemente menos, ¿no? Es como el riego israelí. En Israel se usa un sistema de riego que te soluciona mucho el tema, ¿no? Entonces se cree que con la nueva tecnología el tema del agua se va a controlar. Con lo cual el agua, si no se coordina un poco la política de agua, en 40, 50 años puede ser un problema. Sigue siendo un tema básico. Pero ¿por qué la energía, la tecnología y la educación son más importantes? Empiezo con la educación y la tecnología. Uno de los temas más importantes que les va a afectar a ustedes, muchachos, que son jóvenes todos, me imagino, es la cuarta revolución industrial, que es la llegada de la robótica. Voy a hablar ahora de la inteligencia artificial un poquito, que es un tema que en Europa nos tiene a todos deslumbrados, y la digitalización. Entonces, en 4 años eso va a cambiar nuestras vidas. Pregunto, ustedes que son jóvenes, si ustedes tienen menos de 30 años, no sé la edad que tendrán, si hacen vida sana, van a vivir 2 años más que lo que se mueren sus abuelos. O sea, la esperanza de vida va a aumentar. Vida sana es, bueno, no tomar alcohol, nada de drogas, mucho gimnasio, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que hay un envejecimiento de población. ¿Eso es bueno o es malo, vivir más años? Si se lo pregunto a ustedes, dirán, por supuesto que quiero vivir hasta los 100 en buen estado de salud. Para la economía, fatal, muy mal. Gente mayor provoca problema para pagar las pensiones, que vamos a hacer un ejercicio el miércoles, baja productividad y bajo consumo. Hay un envejecimiento de población generalizado. Entonces, la cuarta revolución tecnológica, fíjense, la tecnología y la educación de estos 9 que les dije van a ser la base. Por ejemplo, ¿cuál es el país del mundo más avanzado en patentes y tecnología? A ver en el chat si me dicen países que son punteros, número uno en tecnología. Bueno, Japón, sí, pero hay otro todavía que es un país que últimamente se ha desarrollado mucho. Todos los que me están diciendo sí, pero no me dicen el número uno en renta per cápita, todos los que me están diciendo también son muy avanzados. Corea del Sur. Corea del Sur es el país del mundo en patentes per cápita más alta.
Todos los que me han dicho tienen mucha patente, ¿no? Evidentemente. Entonces, básicamente, tecnología, en Corea del Sur, por ejemplo, que es número uno, tiene un nivel de educación muy alto, nivel tecnológico muy alto. Los países que han ido mejor en el mundo en productividad son Estados Unidos, Israel, Singapur, Corea del Sur, Suecia, Finlandia, Dinamarca. ¿Qué tienen en común estos países? Que todos han desarrollado la tecnología y la educación. Conclusión, tecnología y educación van a ser importantes. Pregunto, ¿cuál es el país del mundo más avanzado en educación, en los colegios? ¿Alguien sabe a nivel mundial quién es el número uno en educación en los colegios? Caterina, Finlandia, correcto. Todos los que me dicen sí, pero Finlandia es el número uno. ¿Cuál es el secreto del modelo finlandés? Fíjense, tiene tres secretos. Primero, que ser maestro en Finlandia es muy difícil. Hay que tener un máster y hay que estudiar mucho. Tiene mucho prestigio social ser maestro. No como en Colombia o en España, que nadie quiere ser maestro. Segundo, las empresas dan permiso a los padres y madres para ir a los colegios a participar de actividades con los chicos. Tercero, muy importante, gane quien gane las elecciones, la derecha o la izquierda, da igual quien gane, los programas educativos no se cambian. En España el que gana cambia el sistema educativo. Entonces Finlandia es el país del mundo con mejor educación. Bueno, por ir rápido, ¿y por qué energía? La guerra de Putin ha sido una guerra energética. Putin pensaba que como Europa depende de la energía de él, y lo iban a apoyar y apoyaron a Ucrania. La revolución de la energía. Bueno, no sé en Colombia cómo está el tema. En España hace furor la discusión sobre la sostenibilidad. Les cuento el tema. Es cambiar del modelo energético tradicional, fósil, carbón, petróleo y gas, a ir a un modelo limpio, basado en el agua, el viento y el sol. Un país con mucho petróleo y carbón como Colombia, imagino que el debate debe ser intenso, pero en Europa es muy fuerte el impulso ecologista. Al Banco Mundial nos parece bien que haya ecologismo, que haya conciencia medioambiental, pero estamos preocupados porque es un ecologismo radical. Lo que no podemos es pim pam pum en un año cargarnos el petróleo y el carbón, porque entonces, como la mitad del mundo produce carbón y petróleo, habría una recesión mundial. Hay que hacerlo de a poco. Y en Europa es cierto que hay un ecologismo muy radical que quiere terminar rápidamente. Si yo les preguntara, dentro de la fuente de energía limpia, incluso más importante que el sol, que el viento y que el aire, ¿cuál es la otra fuente que tiene más futuro? Miro el chat. Bueno, nuclear sí, pero hay otra que va a ser el hidrógeno, correcto, como dice Nicolás. La gran esperanza es el hidrógeno verde. Usted dirán, don Mario, ¿por qué? ¿Qué ventaja tiene el hidrógeno sobre el sol o el viento? Que se puede almacenar. El sol y el viento no se pueden almacenar mucho tiempo. El hidrógeno sí. Entonces, tan pronto como desarrollemos las infraestructuras para el hidrógeno verde será una gran fuente nueva, aparte del sol, del viento. Bueno, en Europa hay mucho ecologismo. España, los nórdicos, Francia, que son muy. Sí, como dice Andrés, es complicado, ¿no? En Europa somos muy fans del hidrógeno y tenemos mucha discusión, pero es cierto que es controversial, no es tan obvio, como dice Andrés. Bueno, y luego hay otro tema. En China, la población china son 1.400 millones de habitantes y en el campo vive la mitad de la población. Pero hoy día en China hay 85 millones de chinos sin acceso a la electricidad. Como China va a aumentar mucho la gente de clase media, que son 200 millones hoy día, dar electricidad a 500 millones de chinos, que va a ser la clase media dentro de 20 años, va a ser muy difícil. Por eso, y concluyendo este ejercicio, siendo todo muy bueno, básicamente los tres que se les dije, educación, tecnología y energía, son los tres que van a ser más importantes dentro de 20 años. Bueno, una cosita, muchachos, seguimos con esta mecánica que yo creo que está siendo interesante. Como les digo, para los que se incorporaron más tarde, hoy la charla es más general, economía mundial y hablando algo de deuda, y ya el miércoles será 100% de deuda, América Latina, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, vamos a ver, estamos en el tema que más preocupa a los inversores, que es, les decía, el tema de la inflación. Entonces, la inflación ha subido. Pregunta, ¿cuál es la única manera que hay en macroeconomía de bajar la inflación a corto plazo? Si vos querés disparar con una metralladora, correcto, subirla, veo que acá hay varios alumnos que son fieras en finanzas, subir los tipos de interés. No es simpático, pero es lo único que se puede hacer. Al subir los tipos de interés,
enfriar la economía, baja el consumo, baja la inversión, porque es más caro pedir un crédito y eso hace que la economía se enfríe y que la inflación baje. La pregunta es, ¿estamos teniendo éxito en la rebaja de la inflación? Sí, no tan rápido como quisiéramos. En Europa el objetivo es 2% y en Estados Unidos un 3%. Está bajando no tan rápido de lo esperado, pero la pregunta del millón para los inversores es, ¿cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés? Yo les digo lo que pensamos en el Banco Mundial, que estamos trabajando en el tema. En Estados Unidos, que el tipo de interés oficial está en el 5,50, estamos esperando que este año baje un punto, al 4,50. Y en Europa, que el tipo de interés está en el 4,50, lo mismo, que en diciembre de este año baje un punto. Con lo cual estamos esperando una caída moderada. ¿Y de qué depende que bajen los tipos de interés? Que baje la inflación. Si la inflación baja rápido, los tipos de interés bajan rápido, y si no, no pueden bajar. La pregunta del millón, ¿por qué estamos más optimistas ahora en el mundo que la economía mundial no va a ir mal? Por dos temas. Primero, que nadie cree que vaya a haber una recesión, que eso preocupaba. Recesión, para los compañeros que no vienen del área de economía, es cuando el Producto Interior Bruto de un país cae durante 6 meses consecutivos. Hasta hace unos meses se pensaba que iba a haber una recesión. Hoy día nadie lo piensa. En vez de recesión va a haber aterrizaje suave. O sea que la economía mundial va a crecer poco, pero va a crecer. ¿Cuál es el único país del mundo, pregunto, que va a tener crecimiento negativo este año? -3%. Uno de los pocos. Hay varios, pero hay uno que va a tener -3%. A ver si alguien en el chat sabe. Un país que según el Fondo Monetario, el Banco Mundial, va a tener recesión. ¿No? Argentina, correcto, Caterina. Argentina no solo es el país con más inflación, sino que es el único que va a tener Producto Interior Bruto negativo. No, China va a crecer un 4, Venezuela va a crecer, todos van a crecer, menos Argentina, que es un desastre, ¿no? Imagínense, es un país que no crece en los últimos 15 años y este año tampoco. Tiene una, que de nuevo no es culpa de Milei, que él heredó el desastre, pero al querer liberalizar la economía y empezar a sincerar los precios, va a tener recesión e inflación, que es el peor de los mundos. Entonces, una muy buena noticia, que va a influir mucho también en el tema de la deuda, es que no va a haber recesión. Una recesión mata la deuda. Si vos tenés deuda y hay una recesión, el ratio deuda sobre Producto Interior Bruto sube. Con lo cual les doy una solución. Para que el tema de la deuda internacional no explote, una cosa que tiene que suceder es que los países crezcan mucho. Si el país crece mucho, la deuda te baja, porque aunque no seamos ingenieros, el ratio deuda externa o deuda interna sobre el Producto Interior Bruto, si el país crece, ese ratio baja y la situación de deuda mejora. Si les preguntaran cuál es el país más endeudado del mundo, en deuda interna o deuda pública, ¿alguien sabe cuál es el país que tiene más deuda del mundo? Sin mirar en Google, Japón. Japón es el país más endeudado, con una deuda interna de más del 300% del producto cercano. ¿Por qué tiene tanta deuda? Porque los japoneses no consumen y el gobierno está desesperado, después de 15 años de recesión y de bajo crecimiento, en que la economía vaya bien. Entonces, como la gente no consume, el gobierno gasta intentando con gasto público aumentar el Producto Interior Bruto. Otro país que tiene mucha deuda es Estados Unidos, pero se los pregunto así, ¿por qué ningún inversor está preocupado de la deuda de Estados Unidos? A pesar de que Estados Unidos es un país que tiene un déficit y una deuda elevada. ¿Por qué Estados Unidos es el único país del mundo que puede darse el lujo? Bueno, correcto. Ambas respuestas están bien, tanto la de Luis como la de Nicolás. Primero, que es un país de rating AAA, de los más ricos del mundo. Y segundo, porque tiene el dólar. Y les recuerdo que el dólar americano es la única divisa del mundo considerada en finanzas moneda refugio. ¿Qué significa en finanzas una moneda refugio? Que cuando hay volatilidad o incertidumbre, todos los inversores compran dólares. Pregunto, ¿que todos los inversores compran tu moneda es algo bueno o algo malo? A ver qué me dice el chat. Porque Estados Unidos, cuando hay cualquier crisis, todo el mundo te compra dólares. Claro, es algo bueno, es como ser el dueño de la pelota en un partido de fútbol, porque vos podés gastar mucho y no recaudar, pero tenés entrada de capitales. Todos los fondos de inversión del mundo compran dólares y al tener financiación internacional, te financiás sin ningún problema. El tema de la deuda que nos ocupa
Si vos lográs generar confianza y tenés financiación internacional, los bancos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los fondos de inversión te dan préstamo, eso no es problema. El problema es que cuando te endeudás mucho y el país no crece y no exporta, como pasó en los 80, ahí podés tener un problema de endeudamiento. ¿Eh? Colombia nunca tenía un problema serio, porque en los 80 tampoco tenía problema de deuda. Luego el miércoles, cuando hablemos de América Latina, si quieren hablamos un poquito de Colombia y cómo vemos al tema, que no lo vemos nada bien, sinceramente, lo vemos con preocupación y luego les cuento por qué. Pero bueno, no es que sea Colombia, toda América Latina está preocupante, está en una situación de mucha inestabilidad. ¿Qué le dice el Banco Mundial a España, que es un gran inversor en Colombia y en América Latina? No vendan posiciones, aguanten. Todas las empresas inversoras españolas, Banco Santander, Telefónica, Repsol, Sara, Inditex, Mafre, no vendan. Pero la región del mundo que va a ir mejor en los próximos años es Asia, ¿eh? China, India, todos esos países. Lo que el Banco Mundial dice es traten de reorientar su exportación y su inversión a la región del mundo más próspera, ¿no? Que es básicamente Asia. El miércoles vamos a hacer un ejercicio que les va a interesar mucho, viendo cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de América Latina y también de Colombia, ¿no? Pero ahí les voy a contar cómo se ve en el mundo, o en el Banco Mundial, o en el Fondo Monetario, América Latina y Colombia, en cuanto que tiene puntos fuertes y puntos débiles. Y lo vamos a discutir en el chat para que vean cómo se ve los riesgos que tiene América Latina y los puntos fuertes. Bueno, una cosita, como a las 13 horas de Madrid, 9 horas de Colombia, yo tengo otra conferencia, terminaremos 5 o 10 minutos antes para poder conectarme, pero bueno, nada, eso es algo anecdótico, ¿no? 5 o 10 minutos antes cortaremos. Bueno, estamos a 2 de 100, estoy contento porque veo 98 y esto ha despertado mi entusiasmo, porque normalmente en todas las conferencias que damos, si había 140 inscritos, suelen venir 70, la mitad, ¿no? Y que tengamos casi 100 significa una buena noticia, que son temas que interesan. Bueno, avanzamos. Quiero terminar con el tema este de la inflación. Quiero transmitir el concepto de que se está teniendo éxito en combatir la inflación. Se han subido los tipos de interés, se ha enfriado la economía y la inflación empieza a bajar. Y eso es algo bueno. Si me da tiempo, bueno, voy a hacer una pregunta un poco complicada. ¿Tenemos entre nuestros estudiantes que escuchan la conferencia algún entusiasta del Bitcoin? Tenemos muchos que están con el Bitcoin. A ver, algunos de los pro Bitcoin, si escriben, sí, don Mario, yo soy pro Bitcoin, porque ahora les diré lo que opinamos en el Banco Mundial del Bitcoin. Ah, Caterina me da una alegría, dice que no, seguro que hay gente de Bitcoin. Y yo soy muy anti-Bitcoin, pero mis alumnos, todos los de finanzas, los de máster de finanzas, hay varios que invierten en Bitcoin, ¿no? ¿Y por qué no nos gusta el Bitcoin? Lo digo rápido. El blockchain es algo que nos gusta mucho. Es uno de los nuevos participantes en la cuarta revolución tecnológica, con Internet de las cosas, con la globalización, con la inteligencia artificial. El Bitcoin tiene un problema, no genera ningún activo subyacente de riqueza. Dice Warren Buffett, conoce a Warren Buffett, el inversor número uno, que el Bitcoin es veneno para ratas, veneno para ratas. Bill Gates dice lo mismo. Y en el Banco Mundial no nos gusta el Bitcoin. ¿Por qué no nos gusta? Porque es anónimo. Y si es anónimo, la pregunta es, ¿y quién invierte en Bitcoin? Y les digo, invierten dos tipos de inversores. Primero, los mafiosos, narcotraficantes, corruptos y evasores fiscales. Y los segundos, mis alumnos de finanzas, que son jóvenes, ingenieros, tecnológicos, libertarios, que se quejan de que pagamos demasiado impuesto y se sublevan y dicen, vamos a tener Bitcoin, don Mario. A mí me da miedo porque el Bitcoin, a ser anónimo, está en el ojo del huracán de los reguladores. Usted era don Mario, pero usted ha visto que el Bitcoin se ha ido para arriba. Pero es que el Bitcoin es muy volátil. Hoy se ha ido para arriba y mañana se puede ir para abajo. En el Banco Mundial pensamos que va a pinchar. ¿Saben cuándo va a pinchar el Bitcoin? Cuando haya algún activo financiero que sea más interesante. Porque lo que ha pasado estos últimos años, por lo menos en Europa, no sé en Colombia, es que no ha habido ningún activo claramente interesante, ni la vivienda, ni el oro, ni el dólar, ni la bolsa, ni los bonos, nada. Entonces la gente ha dicho, bueno, me mantengo en Bitcoin. Tan pronto como se perciba de que hay un activo alternativo, yo creo que ahí el Bitcoin tiene los días contados. Pero bueno, sí es cierto que algunos de mis alumnos son entusiastas en el tema del Bitcoin. Bueno, por terminar esta parte, básicamente están bajando digamos, los tipos de interés, eso es una buena noticia.
Resumen, en este momento los mercados están tranquilos por dos cosas que juegan bien. Primero, que la inflación está bajando y eso implica que los tipos de interés bajan y eso alegran a los mercados, sube la bolsa, las empresas ganan dinerillo, etcétera. Y segundo, no habrá recesión. Esa es la buena noticia que hace que la economía mundial en general se vea con buenos ojos. Bueno, último tema de qué preocupa a los inversores y luego avanzo, China. No sé ustedes qué percepción tienen de China. Bueno, yo soy profesor en Shanghai University, conozco bastante el mercado chino. Son raros los chinos. Yo no sé vuestro máster, cuánto tiempo dura, ¿no? En general en España duran un año, algunos un año y medio, pero en China duran 2 años los másters. Y les digo una cosa, duran 2 años y les digo el horario para que vean que estamos bien nosotros. El horario es todo el sábado y todo el domingo. Sí, el sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y dura 2 años. Y es gente que trabaja y que tiene hijos. Con lo cual, cuando el coordinador del programa, que sería Carlos o no sé aquí quién es, si Carlos o Pierre, nos dicen, don Mario tiene que dejar un caso para esta materia, yo siempre les digo a los chinos, miren, yo no les puedo dejar un caso, porque esta gente, pobrecillos, no tienen tiempo para respirar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con China? Ha sido la economía que mejor ha ido, ha crecido como una moto, 10%, pero en los últimos años ha tenido problemas, ¿no? Y hay un 20% de economistas que cree que China puede pinchar, lo cual sería malo, porque China es muy importante para América Latina, para África, toda América Latina depende de la exportación a China. ¿Y de dónde viene la preocupación con China? Primero que tiene una población básicamente rural muy importante, con baja productividad. Segundo, población muy envejecida. Los chinos, la esperanza, digamos, el promedio de edad ha aumentado. Tercero, han tenido un problema serio con la banca. Si hiciéramos una auditoría bancaria al estilo occidental, habría que cerrar a todos los bancos chinos. Si midiéramos los ratios de solvencia, morosidad, liquidez, hay que cerrarlos a todos. Pero el gobierno chino le tira bajo la mesa básicamente dinero. Haremos una cosa, como veo que hay alguna pregunta y estamos en la mitad de la conferencia, voy a parar un minuto para tipo preguntas, ¿no? A raíz de la pregunta de Gerson, básicamente, ¿qué piensa sobre la influencia económica de los BRICS en América Latina? ¿Cuál es su opinión sobre la expansión de los BRICS hacia otros países? Bueno, de ese tema, el próximo ejercicio que vamos a hacer ya mismo, porque toca, es sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa con los BRICS? ¿Qué BRIC va a ir bien? ¿Qué BRIC va a ir mal? Lo que está claro es que geopolíticamente China está ganando la guerra contra Estados Unidos en América Latina, no solo en comercio exterior, sino también en el plano militar, pesca, 5G. Piensa una cosa, se los digo de la siguiente manera. ¿Cuáles son los tres minerales nuevos que se van a poner de moda en los próximos años, ¿no? Evidentemente, el petróleo, el gas, todo eso deja lugar a otros minerales que con la cuarta revolución tecnológica van a tener peso. ¿Cuáles son los tres que se van a usar más con la cuarta revolución tecnológica? Pero, que me dice el litio, muy bien con el litio, empiezo con, son litio número uno, cobre número dos y grafeno número 3. Hay otros, ¿eh? Pero los tres que los expertos dicen que van a tener mucho peso. Pregunta tonta, ¿dónde hay litio? ¿Dónde está el litio geográficamente? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la región del mundo que contiene más litio? Me quedo esperando. Fíjense, América Latina, pero hay unas salinas en el límite entre Argentina, Chile, Bolivia y Perú, que ahí está gran parte del litio. Hay mucho litio en Australia, hay mucho litio en China, pero la principal zona es de América Latina. Primer fortaleza de América Latina. En minerales nuevos es una gran potencia. Pero les digo una cosa, si ustedes miran la comercialización del litio, está bien, el litio está en las salinas de América Latina. Las empresas que están sacando el litio hoy día en América Latina, el 80% son chinas y el 20% americanas. O sea que China le está le está ganando terreno en toda la comercialización del litio en América Latina, nada menos que Estados Unidos, que es el dueño de América Latina. Segunda pregunta, cobre. ¿Quiénes son los dos exportadores mundiales más importantes de cobre del mundo? Dos países que exportan más cobre, Chile número uno y número dos también en América Latina, segundo exportador de cobre mundial, Perú. Entonces, muchachos, América Latina tiene una fortaleza, el litio y cobre, que son los dos minerales que van a ser el nuevo petróleo, están en América Latina, ¿no? Y luego el grafeno, que es un derivado del grafito, también va a tener mucho peso a mediano plazo. Bueno, hagamos una cosa, como estamos en la mitad de la conferencia y luego terminaremos 10 minutos antes de la hora,
sobre todo lo que he dicho. No sé si quiere alguien en el chat hacer alguna pregunta, alguna reflexión, y ya tenemos que seguir porque tenemos un temario largo, de manera opcional, si alguno quiere comentar algo, preguntar algo, y ya seguimos, ¿no? Porque ahora tenemos el segundo ejercicio que voy a plantear al chat, a ver cómo lo contestan. Venga, les planteo el segundo ejercicio y luego en cualquier momento cuando alguien quiere preguntar algo al chat lo hacemos. A ver, el segundo ejercicio es el siguiente, presten atención. Vamos a dividir el mundo en dos grupos, países ricos, que según el Banco Mundial son Estados Unidos, Europa y Japón. El Banco Mundial pone con Estados Unidos como país rico, atención, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y los mercados emergentes que son América Latina, África, Asia, Europa del Este y Golfo Pérsico. Tema que les quiero contar antes de hacerle la pregunta. Hace 30 años, cuando empezó la globalización, 30 años atrás, el 75% de la riqueza mundial estaba en los países ricos y el 25% en los emergentes. Hoy día, 50-50, mitad y mitad. Por cierto, hablando de 50-50, vuestro nivel de inglés, pregunto, ¿es shakespeariano o van por la lesson one? A ver, en el chat me dicen cómo van ustedes con el inglés, que ahí les cuento un cotilleo, les cuento un chimento. Más o menos lo dominan en inglés, veo que están mudos, con lo cual me imagino que mal, poco. Uy, qué raro. Shakespeare, Caterina es una fiera, me parece. A ver, en España siempre se dice, si vos querés ser directivo de empresa y que te vaya bien, el ranking es 60% máster, hacer un posgrado, 20% inglés y 20% la tecnología. En España, solamente la universidad no haces nada. Ningún empresario te va a contratar porque la universidad es muy teórica y todos quieren a alguien que tenga básicamente un posgrado. El doctorado tampoco te sirve, es más bien negativo. El doctorado te sirve si vos querés ser profesor, si querés ser investigador. Pero una empresa, si pones doctor, no le gusta porque te ve muy teórico, con un bicho de laboratorio. Bueno, seguimos. Andrés me pregunta sobre las monedas digitales. No, la opinión es en general buena. A ver, sobre el Bitcoin muy mala, pero todo el tema de las monedas digitales es el futuro. Hay una buena opinión. Pensamos que es un tema que se va a desarrollar y va a ir a más. Bueno, estaba comentando el segundo ejercicio. Yo les decía como introducción esto. La primera pregunta que les voy a hacer. ¿Hay consenso entre los economistas que de acá a 20 años una de las tres potencias, que son Japón, Estados Unidos y Europa, pasa a segunda división y dejará de ser potencia? Entonces, ¿cuál será? ¿Será Japón, Estados Unidos o Europa el que pasa a segunda división? Mientras Edward me pregunta cómo el Banco Mundial, la unificación de los... No, en América Latina imposible. Es que América Latina es muy heterogénea. Primero que no hay acuerdos políticos, hay mucha pelea política. Y segundo que son economías muy dispares, con lo cual no vemos ninguna posibilidad de unificación. Y les digo una cosa, que si les interesa el tema lo desarrollo el miércoles, cuando hablemos de la parte específica. Vemos muy mal que Argentina quiera dolarizarse, lo vemos mal. Ustedes dirán, don Mario, es que Ecuador le ha funcionado, Panamá le ha funcionado, El Salvador le ha funcionado. Argentina no, porque Argentina tiene varios problemas que hacen imposible la dolarización. Milei quiere dolarizar, que es imposible, y quiere hacer otra cosa también que me parece mala idea, cerrar el Banco Central. O sea, lo que tiene que hacer es cambiar la política monetaria, claro, dejar de imprimir, pero cerrar el Banco Central no. ¿Por qué? Porque el Banco Central, además de imprimir dinero, tiene otra función, que es ¿cuál? Cuidar a los bancos. Milei dice, no importa, voy a poner una consultora privada que cuide a los bancos, pero no, porque la confiabilidad que hay en el sistema financiero es muy importante. El gobierno es el único, una oficina de control pública es el único que puede controlar a los bancos. Bueno, disculpen, volvemos al ejercicio. Veo que me están diciendo, Luis dice Europa, Inti Japón, Giovanni Japón, Andrea Estados Unidos, Europa. Veo que Japón tiene mayoría. Japón es el que pasa a segunda división. A ver, Estados Unidos no. Estados Unidos va como una moto, da igual que gane Biden o gane Trump. Por tres motivos. Estados Unidos tiene mucha economía privada y poca economía pública. Sabemos que el sector privado funciona mejor que el público en todo. América Latina tiene mucho público y poco privado, España mucho público y poco privado. Pregunto, ¿cuáles son las tres áreas donde el sector público sí lo puede hacer bien y competir con el sector privado? Hay tres áreas donde el sector público puede competir muy bien, que son cuáles. A ver en el chat, tres áreas donde el sector público puede competir con el sector privado y hacerlo muy, muy bien. Financiero, no. Sector financiero, el privado es mejor.
Tecnología sí, educación sí y salud. Piensa una cosa, España tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo y es pública, ¿no? Entonces, no digo que el sector privado sea malo. Ahora, hay un tema que ustedes como gente de América Latina entenderán. En América Latina, me imagino que en Colombia también, es imposible hoy día mandar a tu hijo a un colegio público, a un hospital público, porque es un desastre. Pero cuando yo era joven, long time ago, en Argentina, yo estudié en un colegio público. Tan mal no salí. O sea, en aquella época sí, estoy hablando hace mucho tiempo. Hoy día, olvídate, en América Latina tenés que mandarlo a privado, que es mucho mejor. Sin embargo, en Europa es al revés. Tanto la sanidad pública como la educación pública es igual o mejor que la privada, ¿no? En los máster no, en los máster lo privado es mucho mejor que lo público, ¿no? Pero lo que es la educación con los colegios es así. Entonces, como Estados Unidos tiene mucho privado y poco público, y lo privado funciona mejor en todo, menos en estas tres áreas, es una economía que va bien. Segundo, en lo que dijimos, tiene el dólar, que es la única moneda del mundo considerada refugio. Con lo cual, siempre que hay incertidumbre, todo el mundo compra dólares. Y tercer elemento importante, hombre, los americanos son muy emprendedores. O sea, yo prefiero mil veces, chicos, vivir en España que en Estados Unidos. Se vive mejor. Es un país más simpático, la familia, las vacaciones, la comida, la gente. Pero ir a estudiar a Estados Unidos me parece bien, trabajar unos años sí. Entonces, no estoy diciendo que la cultura anglosajona sea mejor que la latina. Lo que digo es que es más fácil poner una empresa en Estados Unidos que en España. ¿Cuál es la mentalidad en España? Se los cuento si no lo saben. Cuando vos sos bebé y tus padres te dan el biberón, te dicen dos cosas. Sé funcionario y no seas emprendedor. En España, si sos funcionario público, no te pueden echar y cobras el salario seguro a fin de mes. Nos encanta la seguridad y nadie quiere emprender porque no nos gusta el riesgo. En Estados Unidos es al revés, todo el mundo quiere emprender y nadie quiere ser funcionario. Segundo ejemplo, en España montás un negocio y te va mal. Olvídate, no tienes segunda oportunidad, estás crucificado. Te divorciás, los amigos te quitan el saludo y los bancos no te dan un duro, sos un apestado. En Estados Unidos, para que te den un préstamo, es bueno haber fracasado, porque ellos piensan, esta persona lo intentó y le fue mal. Ahora que tiene experiencia, le vamos a dar el dinerillo, la plata, porque ahora le va a ir bien. Quiere decir que Estados Unidos tiene un modelo emprendedor. Europa tenemos dudas, falta de liderazgo, el Brexit ha sido un desastre, pero Europa tiene muy buena educación y muy buena tecnología. ¿Cuál es el problema de Japón, por el cual los analistas creen que Japón se va a ir al carajo? China está al lado y compite y le roba mucho mercado. Es el único país del mundo que ha tenido inflación negativa. Cuidado, no inflación baja, que eso es bueno, 2%, menos 4%. Y les pregunto ahora, mirando el chat, ¿por qué los economistas no nos gusta que los precios bajen? Imagínense que yo les dijera que en Bogotá la inflación va a ser menos 4%. ¿Por qué sería malo? Lo bueno para Bogotá que sea 1%, 2%, pero menos 4 no. ¿Qué tiene de malo? Miro el chat, que los precios bajen. Piensen, muchachos, en función del consumo. Ana María va por ahí. Por ejemplo, si vos pensás que los precios van a bajar en Bogotá, ¿comprarías o esperarías? Esa es mi pregunta. Si vos pensás que la inflación va a ser negativa, esperás, va a ser más barato. Si todos los colombianos esperan, habrá recesión. Eso es lo que pasó en Japón en los últimos 15 años, ha habido recesión. Entonces, tiene inflación negativa. Tercero, Japón tiene la peor demografía del mundo. No tiene hijos, vive muchos años y como es una cultura muy cerrada, no quieren inmigrantes, son muy aversos a la inmigración. Entonces, lógicamente, tiene un problema demográfico, ¿no? Que van a tener. El plan de los japoneses es que trabajen los robots. Si yo les planteo a ustedes eso, dirán, no, Mario, no, quiero trabajar yo, no los robots. Pero tiene una demografía muy mala. Y luego tiene una participación femenina muy baja. Es una sociedad machista, las mujeres trabajan poco y eso tira la productividad para abajo. O sea que Japón tiene muchas papeletas de pasar a segunda división. Avanzamos. Recuerden a los compañeros que se incorporaron tarde que la clase de hoy es más general, economía internacional y deuda, y la del miércoles será ya más específica de deuda en América Latina, en el mundo, riesgo país, etcétera, etcétera. Bien, vamos al próximo tema, la cuarta revolución tecnológica. Este es un tema que mis alumnos de máster y empresarios les apasiona. En Europa, me imagino que en Colombia también. Dice Larry Summers, no sé si alguien sabe quién es Larry Summers, un economista que a mí me gusta mucho,
les paso como dato, fue presidente de Harvard y secretario del Tesoro con Clinton, que la llegada de la cuarta revolución tecnológica y sobre todo de la inteligencia artificial es lo más importante que le ha ocurrido a la humanidad desde la época del fuego y de la piedra. Él dice que Internet es una tontería al lado de la inteligencia artificial. Y en el Banco Mundial, que lo estudiamos, pensamos que en 4 años va a tener un impacto espectacular. Y yo siempre a mis alumnos de máster, y ustedes son mis alumnos de máster, vamos, que estén en Colombia, siempre les doy un consejo. Cuidado, la inteligencia artificial va a robar millones de trabajos y va a crear millones de trabajos. Ahora les voy a contar el efecto que va a tener en términos netos. Pero 3 consejos que les doy a mis alumnos. Primero, si los que me están escuchando han estudiado antes de hacer el máster alguna de estas 4 carreras, están muy bien. Pueden sonreír que les va a ir genial. Número 1, ingeniería. Cualquier ingeniería va a tener muchísima demanda, pero sobre todo las ingenierías tecnológicas. Segundo, programación. Tercero, algoritmos. Cuarto, database, estudio de datos para subirlos a la nube y hacer estrategia. Si alguno de ustedes no estudió esas 4 cosas, tranquilo, vamos al plan B, hacer un máster. Cuanto más formación tengas, menos riesgos. Ahora contaré que hay excepciones. Y tercero, allá la desesperada, si no han estudiado ingeniería y van a hacer un máster, casarse bien, un buen matrimonio, ¿no? Bueno, es un chiste malo, pero quiere decir conseguir novia con dinerillo, que ese es el plan de la desesperada. Pero está claro que esto va a provocar una revolución. Ahora viene la pregunta difícil. Atención al chat. En 4 años se van a crear millones de puestos de trabajo y van a desaparecer millones. La pregunta es, en términos de empleo, ¿los compañeros del chat creen que se van a crear más trabajos que lo que se van a destruir? O sea, ¿el efecto sobre el empleo va a ser positivo o negativo en términos netos? A ver qué me dicen los compañeros del chat, cuál es su sensación. La inteligencia artificial, la mayoría se creen que es negativo, algún positivo. A ver, hay muchos estudios, ¿no? Y depende de la fuente. En el Banco Mundial tenemos un equipo muy fuerte, pues hemos fichado los expertos número 1 en el mundo sobre algoritmos, y en general el impacto sobre el empleo va a ser negativo en un 4%. O sea, se van a crear millones de trabajos y se van a crear millones. Los que están jodidos, los que están peor, son los que hacen trabajos mecánicos de poca cualificación. Ahí los robots te van a barrer. Pero incluso si estudias mucho, podés perder el trabajo. Ahora voy a dar varios ejemplos que son muy claros. Entonces, el impacto sobre el empleo va a ser más bien negativo. Una de las cosas que va a cambiar es la educación. No tiene sentido estudiar memoria, memoria, memoria en la universidad. Hay que encararlo más como en los posgrados, en los másteres, con casos, con discusiones, porque todo lo que es memoria no tiene sentido porque va a cambiar mucho el mercado laboral. Entonces, ejemplos de actividades que aunque hayas estudiado mucho, podés perder el trabajo. Por ejemplo, en Europa hay 2 áreas que corren peligro: la medicina y los pilotos de aviación. Bueno, hay muchas áreas, pero les voy a dar 2 ejemplos para resumir. Sobre este tema podemos hablar 7 horas, ¿no? De hecho, tenemos seminario de 7 horas, pero les voy a decir lo más sustantivo. Por ejemplo, medicina. Hay 2 áreas de la medicina que corren peligro: la dermatología, que es el estudio de la piel, y la radiología, que es el estudio de rayos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial podría reemplazar a los médicos en 10 años. No, no como ayudantes, sino reemplazarlos. Por ejemplo, mi hijo mayor es radiólogo y siempre le digo, cuidado con los robots. Pero voy a hablar de la dermatología, que es el estudio de la piel. En España, los dermatólogos ganan mucho dinerillo porque te atienden muy rápido. Vos tenés una mancha en la piel, entonces te dan una crema o te queman, o si le ven mala pinta te mandan al oncólogo, pero en 5 minutos te despachan y facturan mucho. Pero ¿qué pasa si en vez de ir al dermatólogo te sacás una foto en la mancha y la subís a la nube? En décimas de segundos tendrás un estudio con millones de observaciones, 3 millones, mucho más barato que pagar un dermatólogo, que básicamente ese dermatólogo te cobra un dinero, pero es que subirlo a la red vas a tener un estudio de 3 millones que no vas a pagar.
Veo que hay mucho lío, chicos, con el tema de los formularios de finanzas. No sé si Carlos eso después lo soluciona, pero bueno, me imagino que al estar en Zoom, no sé si se anotan automáticamente, pero veo que cada tanto no sé si Carlos o nos escribe algo al chat para que veo que... Ah, están en eso, dice Carlos, perfecto. De todas maneras, hay algunas plataformas que automáticamente registran a la gente, ¿no? Se anota en el chat y ahí automáticamente quedan registrados, ¿no? Y además esto está siendo grabado. Pero bueno, confiemos que antes de terminarlo se solucione. Bueno, perfecto. Entonces, les decía, quiere decir que, por ejemplo, medicina puede ser una amenaza. Pilotos de aviación, todos tenemos amigos que son pilotos. Hoy los pilotos te dicen, me aburro porque hoy día el piloto automático puede hacer todo o casi todo lo que hace un humano. Y mi pregunta es, ¿en 10 años existirán los humanos conduciendo aviones o lo hará todo el piloto automático? Porque les digo, hoy día hay aviones de transporte que ya no necesitan humanos. A mí se me ocurre una pregunta, ¿ustedes viajarían en un avión que no tenga un humano? No sé, a mí me daría un poco de miedo, a pesar de que, por ejemplo, es mucho más peligroso, como todos sabemos, viajar en avión que viajar en coche, pero no conozco a nadie que le tenga miedo a andar en coche y muchos que le tienen miedo básicamente a andar en avión, ¿no? Entonces veo que hay algunas preguntas, su opinión sobre el futuro de empleos en el sector de industrias creativas y culturales. Bueno, esa pregunta, Gerson, es básicamente interesante. Hay mucha gente que opina, aunque hay una discusión, que todo lo que venga que ver con industrias creativas, culturales, no van a estar amenazadas, porque hay áreas que el robot no va a poder ser creativo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchas áreas que tienen que ver con lo emocional, con lo cultural, con lo creativo, donde justamente están más protegidos. En el área de finanzas tenemos un gran debate. Ahora tenemos un congreso, en marzo en Málaga, un congreso que vamos todos los financieros, pues yo también soy financiero, básicamente, porque soy de macroeconomía, mis clientes son grandes bancos, que el título es La inteligencia artificial y el futuro del sector financiero, donde vamos a debatir cómo los inversores, la gente de finanzas que asesora a clientes, eh, hay una amenaza y una oportunidad, ¿no? Con todos los temas de, básicamente, inversiones en bolsa que se hace por algoritmos, ¿no? Y acá hay un debate muy interesante al respecto, ¿no? Bueno, que todavía está en pañales, que todavía no hay conclusiones definitivas, pero que claramente está en desarrollo. Bueno, otro tema también que quiero comentar, bueno, perdón, estamos en el ejercicio es que como hablamos de varios temas, me voy del foco, habíamos contestado que Japón va a pasar a segunda división. Hay una segunda pregunta de las potencias mundiales, si les preguntaran a ustedes, ¿cuáles son los 3 países en desarrollo que en 20 años serán seguro potencia mundial económica? O sea, en este momento las únicas potencias son Estados Unidos, Japón y Europa. Y China, aunque tenga potencial, sigue siendo un país emergente todavía. Fíjense, China sí, India sí, y el tercero, muy bien Lina, Corea del Sur. Gran sorpresa. Lo normal sería que sea Rusia o Brasil. Vamos a discutir esto. Bueno, China sí, ¿por qué? Porque a pesar de que yo les conté que hay un 20% de economistas que dudan, China sigue siendo, bueno, ahí Carlos nos da la buena noticia que ya está actualizado el formulario, o sea que los compañeros de finanzas ahora sí pueden meterse, ¿no? China, a pesar de que hay un 20% de economistas que tienen dudas, que duda que es una potencia en robótica, inteligencia artificial, todos estos temas, que es un país que evidentemente en renta per cápita va muy bien, tiene muy buenas infraestructuras, y el 80% de los economistas cree que será potencia seguro. La gran novedad de los últimos años es India. ¿Y cuál es la fortaleza de India? ¿Por qué India nos gusta tanto? A ver en el chat si alguien me dice alguna actividad que tiene India que lo hace fuerte. A ver, demografía, dice Luis. Bueno, son 1.400 millones, como China, ¿vale? A ver, India tiene lo siguiente, fíjense. Primero, es una democracia. Ustedes dirán, bueno, Mario, sí, las democracias son superiores a las dictaduras. China es una dictadura, India es una democracia. Segundo, hablan inglés. Ojo, India fue colonia británica, los chinos no hablan inglés, solo unos pocos. India sí. Tercero, el primer ministro Moody, hizo una serie de reformas, liberalizó la economía, privatizó empresas del Estado, redujo el tamaño del Estado, y eso ha hecho que India se modernice. Otro tema, los hindúes se les da muy bien la matemática, los algoritmos, tienen buenos ingenieros y son grandes gestores. Les hago una pregunta. Mucha gente dice que los hindúes son los dueños del mundo.
Y cuando digo esto, ustedes se reirán, ¿por qué los dueños del mundo? Sí, hagan una cosa, miren el listado de todos los directores generales del mundo en empresas importantes y bancos y verán la cantidad de hindúes que hay. Los hindúes se les da muy bien el management. Por ejemplo, el presidente del Banco Mundial es americano, pero es hindú, nació en India, usa turbante, lo único que se fue joven a Estados Unidos, fue director de una multinacional y ahora es presidente del Banco Mundial, y aunque es americano de papeles, es hindú de mentalidad. Sí, a los hindúes se les da muy bien. Además tiene un sistema de castas, que en el Occidente no nos gusta. Si tu padre fue panadero, vos sos panadero, y si fue banquero, sos banquero. No nos gusta porque eso no permite que haya movilidad social. El capitalismo tiene esa ventaja. Yo nací pobre y estudié y tuve suerte y emprendí y termino rico, pero si mi padre fue panadero y yo soy panadero, pues ahí ya estoy limitado, ¿no? Occidente ha presionado para quitar las castas y no se ha logrado. Pero la casta alta, que son 20 millones de personas, no se olvide que la población de la India son 1.400 millones, es la que maneja el mundo, ¿no? Y eso India sí. Corea del Sur era hace 70 años un país pobre y ahora de los países más ricos del mundo. Básicamente la base de Corea, formación, educación y tecnología. Ahí está el tema. Bueno, entonces, por avanzar en estos temas, vamos a esta pregunta les va a interesar. La tercera pregunta sería, ¿podrían decirme 10 países emergentes de América Latina sí, de Asia sí, de África sí, que ustedes creen que en el futuro pueden ser países ricos? Fíjense, la pregunta 2 era, ¿cuáles son los tres que seguro serán en 20 años superpotencia? China sí, India sí, Corea sí. La pregunta es, de estos 10 que me van a decir ustedes, puede que uno o dos, tal vez con un poco de suerte, sean potencia mundial. Entonces, básicamente piensen países de América Latina, de Asia, de África, que ustedes creen que en los próximos 20 años pueden crecer mucho. Tienen que ser países medianos o grandes, no pueden ser muy pequeños. Por ejemplo, Singapur, Israel van bien, pero son muy pequeños para ser superpotencia. Entonces estoy leyendo Brasil, Sudáfrica, Vietnam, México, Indonesia, Chile, México, Brasil, muchos apuestan por Brasil. A ver, les doy algún minutillo a los compañeros del chat para que escriban. La pregunta es identificar países que ustedes creen que pueden ser superpotencia. Veo que tenemos 109, excelente, tenemos un quórum casi de asistencia perfecta. Andrea dice México, Brasil, Arabia Saudita. Damos un minutito más para que el chat se exprese y luego ya doy el feedback. Irán, dice Inti. A ver, fíjense. En el Banco Mundial decimos, los dos primeros de estos 10 serían Rusia y Brasil, que son los BRICS. Rusia pensamos que no, aunque Rusia va bien este año, el embargo, la salida de capitales, la escasez de chips, la guerra, va a provocar que haya un declive. Brasil sería de los 10 el que yo creo que tiene más potencial de ser superpotencia. País muy grande, como un país de América Latina muy rico en minerales y materias primas, alimentos, tiene de todo. Brasil tiene algo que a los economistas nos gusta mucho, industria. La industria, ¿por qué nos gusta? Porque se asocia con la tecnología, la innovación y la productividad. ¿Cuál sería la parte de Brasil, la ciudad de Brasil? Seguro que se lo saben, más industrial. ¿Cuál es la ciudad de Brasil? Industrial, está en el sur, seguro que alguien la sabe, donde está gran parte de la industria. San Pablo, ¿no? San Pablo está petroquímica, siderúrgica, automotriz. Entonces, claro, al tener mucho café, mucho trigo, mucho mineral, industria gusta. ¿Cuál es el problema de Brasil? Primero que comercia mucho con Argentina, y es una desgracia. Argentina va mal hace 20 años. Si vos exportás a un país que va mal, no te compra. Segundo, un nivel de corrupción alto. Y tercero, que es un país muy proteccionista. En economía decimos, si vos tenés libre comercio te va bien, pero si pones aranceles te va mal, porque protegés a un sector, provocás inflación, no hay inversión, no hay productividad. Entonces ese es el problema de Brasil. Voy a América Latina y les voy a dar una alegría. Los cuatro países que nos gustan de América Latina a mediano plazo son, atención, Chile, Perú, Colombia y México. Esos son los cuatro preferidos de acá a 20 años. Aclaro, con la ola populista que hay en este momento en Chile con Boric, en Colombia con Petro y López Obrador con México, eso no ayuda. Sin embargo, la popularidad de estos cuatro países
surge de lo siguiente. Primero, si vos haces una encuesta a los exportadores españoles y le decís, y a los inversores en América Latina, ¿cuál es el mejor país para hacer negocios? Todos por mayoría dicen Chile. ¿Por qué? Porque a pesar de que pasó del modelo de dictadura de Pinochet a la democracia, conservó una economía abierta y sana. Por eso Chile es un país básicamente que gusta mucho. ¿Qué tienen estos cuatro países, Chile, Perú, Colombia y México, que gusten? Dos cosas. Un tratado de libre comercio con la Unión Europea, por lo cual son países muy abiertos. Cualquier exportador español que exporte a Colombia paga poco arancel y viceversa. Y luego hay un tema. España es muy fuerte en el sector construcción. Gran parte del metro, trenes, aeropuertos, autovías de América Latina las construyen empresas españolas. Y en estos cuatro países hay mucha obra pública vinculada con empresas españolas que esos países en los próximos años tienen que financiar. Por eso que esos cuatro países tienen un potencial importante. Me quedan cuatro países con potencial, dos en África y dos en Asia. En África serían Nigeria y Sudáfrica. Y en Asia, Vietnam e Indonesia. Estos son los países que en el Banco Mundial pensamos tienen más potencial para los próximos años. Bueno, yo voy a continuar con el programa. En los últimos minutos voy a hablar un poquito más de la deuda pública que vamos a profundizar el miércoles. Recuerden que este es el único seminario de los cuatro que van a tener dos sesiones, hoy y el miércoles. Los otros dos profesores solamente es una sesión de 2 horas, pero como el mío es de cuatro, me permite esta primera sesión hacerla más general y hablar del mundo mundial y ya el miércoles concentrarme muy en detalle en el tema de la deuda pública, América Latina, riesgo país, etcétera, etcétera. En los temas de deuda, por meter en el tema, es un tema que nos preocupa, pero hasta ahora no preocupó. Si ustedes ven los últimos 20 años, nadie estaba preocupado por la deuda. ¿Por qué? Primero, porque la economía mundial crecía. Y si crece el Producto Interior Bruto, la deuda baja. Porque los ratios de deuda, da cualquiera sea, deuda interna sobre el producto, deuda externa sobre el producto, tienen abajo el Producto Interior Bruto. Entonces, si vos debés lo mismo y creces, el ratio mejora. El hecho de que con la globalización la economía mundial haya crecido mucho, ha mejorado mucho el tema de deuda. Segundo tema, si a vos te preguntaran, ¿endeudarse es bueno o es malo? Eso a nivel personal, ¿no? Si yo les pregunto, a ver chicos, ¿ustedes tomar deuda les parece bueno o malo? ¿Cuál sería la respuesta? Depende. Depende de dos cosas. ¿En qué usás ese préstamo? Por ejemplo, siempre se dice en economía que hacer un máster es la mejor inversión que vos podés hacer, porque gastás un dinerillo, pero luego está dependiendo también dónde estudies, ¿no? Si es una escuela buena, tiene marca, en fin, lo que estudies, pero en general, en un 90%, siempre dice que hacer un máster es la mejor inversión, porque luego va a ser positivo para tu trabajo futuro. Pero si ese dinero, en vez de hacer un máster, tomás cervecita, tequila y bailás cumbia todo el día, pues fiesta, entonces no. Entonces depende en qué lo uses. Y segundo, el coste, el tipo de interés. Como hemos tenido muchos años de tipo de interés bajo, entonces en los últimos años no ha habido problema de deuda, porque vos tomabas deuda tipo de interés muy bajo y luego crecías. Sin embargo, ahora se ha dado vuelta la tortilla y ya se empieza a ver tensiones en el mercado de deuda, porque básicamente los tipos de interés han subido y ya la economía mundial crece poco, ya no crece como antes. Entonces eso significa que ya la cosa se ha complicado bastante. ¿Esto implica que podríamos tener un problema serio de deuda? Yo les diría que a corto plazo no, pero a largo plazo, si no hacemos las cosas bien, sí. Incluso América Latina, si siguen los populismos de izquierda y las políticas son de endeudarse mucho, podríamos tener un problema de deuda externa como en la década de los 80. En la década de los 80, yo que soy bastante viejo, yo trabajaba en el Fondo Monetario Internacional y me tocó, era muy joven, estuve en el Consejo de Administración del Fondo representando a Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Perú, y me tocó la discusión en el directorio sobre la deuda externa de México, toda la crisis de México, y me tocó vivirlo, ¿no? Y fue dramático, ¿no? Porque parecía que América Latina explotaba, había tomado América Latina deuda con los bancos, no podía pagar, lo hablaremos el miércoles, pero fue un tema dramático. Entonces podríamos volver a esa situación. Hay un tema que quiero explicarles. No solo importa cuánto dinerillo debes, sino a qué plazo lo debes. Me explico.
Hay deuda que ha tomado el Tesoro español a 1 año, pero hay deuda que ha tomado a 30 años. Entonces, lo peligroso es tomar deuda a corto plazo. Si vos cogés deuda a 1 año, tenés vencimientos muy altos, podés tener que refinanciar y que el mercado no te lo refinancie. Pero si vos tenés deuda, aunque sea alta, que está con vencimientos muy dispersos y muy a largo plazo, no genera mucho problema. Entonces, una cosa que tenemos que aprender de este seminario es que hay que mirar el ratio de deuda, sí, pero también los vencimientos. Por ejemplo, hay un número que va a misa, que hay que cumplir, y es que ni la deuda pública de un país ni la deuda externa debería superar el 80% del producto. Ese es el ratio que usamos como la Biblia, los analistas financieros en Europa, en análisis riesgo país. Entonces ustedes miran, Colombia, ahí en los documentos que les he dado, los 3 documentos técnicos, ahí está todo el tema de los países de América Latina. Entonces ustedes muy fácil, bueno, si Colombia tiene una deuda externa menor al 80%, está bien, y si está más alta, está mal. Pero aunque esa deuda sea mayor, si está bien perfilada, los vencimientos, o sea, si tenés poco vencimiento a corte, te va a vencer dentro de 10 años, no tenés problema porque tenés tiempo para arreglar. Ahora, un tema que tienen que entender que complica mucho el tema de la deuda en los países es con quién te has endeudado. Por ejemplo, en mi época, long time ago, cuando Don Mario era joven, todos los países de América Latina se endeudaban con los bancos. Entonces el tema era muy fácil, porque Colombia juntaba el comité de bancos, que eran 20 bancos de todo el mundo, te reunías en Nueva York en un salón con el comité de deuda y refinanciabas la deuda. Hoy día es más jodido, porque Colombia y todos los países se han endeudado con un zoológico muy heterogéneo de inversores. Por ejemplo, ahora mucha de la deuda de América Latina está con bancos, pero también con fondos de inversión. Entonces vos, para reunir a todos tus acreedores, digamos, tenés que reunirlos en un estadio de fútbol. Es más fácil negociar con 20 que negociar con millones. Entonces, en este momento, dado, dado que los países se han endeudado con un colectivo muy heterogéneo, es más difícil, ¿no? Porque antes tú negociabas con 20 bancos que representaban a todos y ya está, llegabas a un acuerdo. En general, cuando vos tenés una deuda internacional, los acreedores te van a pedir siempre lo mismo. Tenés que ir al Fondo Monetario Internacional. Y les voy a explicar por qué. Cada banco tiene su economista, pero ellos tienen que confiar en alguien. Y el Fondo Monetario Internacional es el organismo que ellos confían, todos los bancos y todos los inversores del mundo, que va a poner orden en su economía. Entonces, si el Fondo Monetario te manda una misión y te dice que tu programa económico es bueno, todo el mundo te da dinerillo. Por eso que el Fondo Monetario en finanzas se llama catalizador. ¿Ustedes saben lo que es un catalizador en física o en química? A ver si alguien del chat sabe lo que es un catalizador. Porque es interesante. O sea, el Fondo Monetario no te da mucho dinero, te da poco. Pero si el Fondo Monetario te da dinero, es el semáforo verde en finanzas que todo el mundo te refinancia. Catalizador es una sustancia que acelera un proceso, correcto. Yo a Caterina la veo muy bien, siempre contesta bien. Debe ser la experta en finanzas. Bueno, en todo caso, correcto, como dice Catalina, entonces en finanzas es básicamente, es como un proceso que acelera, ¿no? Catalizador. Entonces en finanzas el Fondo Monetario es un catalizador. No te da mucho dinerillo, no te da mucha plata, pero si el fondo te dice que sí, que el programa de Colombia es bueno, todo el mundo te da dinero, con lo cual ya solucionaste el tema. Si el Fondo Monetario te dice no, no me gusta su programa, todos te cierran el grifo y tenés problemas de confianza, ¿no? Por eso que en finanzas el Fondo Monetario es un poco el organismo que todo el mundo eh, se basa. Ahora bien, como tenemos muchos alumnos que no son de finanzas, son de gobierno, sí les cuento un cotilleo, ahora que no nos... Cotilleo es chimento, ¿no? Ahora que no nos ve nadie, excepto los que están grabando esta grabación, que me ha jurado don Carlos y don Pierre, que es solo para la universidad, que no salen abierto, ha cambiado mucho la ideología del Fondo Monetario. Yo recuerdo cuando yo era joven, long time ago, eran todos liberales, muy de derecha, ahí todo el mundo creía en la economía de mercado, los ídolos eran Milton Friedman o la escuela de von Hayek, austríacos, no había ningún keynesiano, y hoy día, si uno mira el Fondo Monetario, son todos keynesianos, ¿no? En el sentido que los organismos internacionales, incluso al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Comisión Europea, a las Naciones Unidas, que creen que la economía puede mejorar aumentando el gasto público social, bajando los tipos de interés, haciendo políticas sociales, y nosotros pensamos que no, que en realidad la economía puede mejorar. Por ejemplo, voy a ir terminando
que me queda un par de minutos, contándoles un tema muy interesante, el tema de la distribución de la renta. Todos los temas de deuda que hemos hablado un poquito hoy, el miércoles los vamos a profundizar. Pero, por ejemplo, un tema que apasiona es cómo está la distribución de la renta en los últimos 30 años. Y fíjense que hay una discusión entre los economistas de izquierda y los economistas de derecha. Los economistas de izquierda, Varoufakis, eh, por ejemplo, Krugman, por ejemplo, Stiglitz, dicen que en los últimos 30 años, con la globalización, la distribución de la renta ha empeorado. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y la clase media se ha achicado. Cuidado, muy importante, en el Banco Mundial miramos mucho la clase media. Si la clase media va bien, good news. Si la clase media va mal, estamos jodidos, porque la clase media da mucha estabilidad y es un colchón social. Entonces los economistas de izquierda dicen, no, con Donald Trump y Estados Unidos los ricos se bajaron los impuestos y los pobres son más pobres. Y la distribución de la renta ha empeorado. Mira España, bueno, España tiene salarios muy bajos, ¿no? Por ejemplo, España es un país muy, muy lindo para vivir, si conocen España es excelente, tiene buena gastronomía, gente simpática, bueno, es el segundo país más turístico del mundo, lugares de ensueño, buen clima, pero tiene un problema si vos querés vivir bien en España, tiene salarios muy bajos y mucho desempleo. Por ejemplo, la tasa de desempleo de España es la más alta de Europa, 12%, y los salarios son bajos, 1.000 euros, que es poco, ¿no? Porque es caro el costo de vida. Si no fuera por eso, sería un paraíso, ¿no? Pero desde ese punto de vista, España es un país básicamente que está con dificultades. Entonces es cierto que la distribución de la renta ha empeorado, la clase media se ha achicado y la gente joven tiene problemas, ¿no? Los economistas de derecha, en cambio, dicen que no, que es mentira, que con la globalización la distribución de la renta ha mejorado. Y ponen dos ejemplos. Uno, ¿no era que la mitad del Producto Interior Bruto está en los mercados emergentes? Pues bien, en los mercados emergentes tenemos la siguiente situación. Tomemos China, India. China e India hace 30 años eran todos pobres, pero hoy hay 200 millones de chinos y 200 millones de hindúes que son de clase media. Y hoy hay 20 millones de chinos y 20 millones de hindúes que son ricos. O sea que sacar de la pobreza en 20 años a tanta gente es un milagro. Conclusión, ha sido una medida, la globalización muy buena porque ha sacado de la pobreza a mucha gente. Segundo argumento de los economistas de derecha. Dicen, hoy día aunque seas pobre y ganes poco, vivís mejor que hace 30 años, porque la tecnología te permite tener un móvil inteligente, que tenés muchas prestaciones modernas, materiales, que vas a vivir mejor. Bueno, ¿cómo ve el Banco Mundial esta discusión entre la derecha y la izquierda? Por un lado, no creemos que crecer automáticamente provoque una mejor distribución de la renta. A ver, que la economía crezca es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque si la tarta no crece y la torta no es grande, no se puede repartir nada. Entonces está claro que si el Producto Interior Bruto no crece, todos vamos a ser más pobres. Pero no es automático que la economía crece y los pobres son menos pobres. Hay que redistribuir con políticas públicas. Ahora bien, lo que el Banco Mundial cree es que lo que no hay que hacer es, lo primero, bueno, ahora voy, María, a ese tema, ¿no? Ahí voy a tratar de contestar esta pregunta, que yo no lo sé, porque te imaginas, María Paula, que si lo supiera sería premio Nobel, no sería don Mario dándoles clase a ustedes, pero sí les voy a decir cosas que creo que son interesantes, ¿no? Lo que el Banco Mundial no confía es en Maduro ni en Cristina Kirchner. Subsidiar a gente por respirar, no. O sea, dar planes sociales a 4 millones de personas por no hacer nada, te va a garantizar que te votan, claro, vas a ganar las elecciones o vas a tener muchos votos, pero vas a ser un desastre, porque si vos recibís un plan social por no trabajar, lo que vas a pedir es no trabajar, deme otro plan social. Y además, ¿de dónde sale el dinerillo para pagar los planes sociales? Los paga la clase media. Uno de los problemas que tenemos en Occidente, y vale para Colombia, vale para América Latina, pero sobre todo para España, es que los impuestos son muy altos. Sé que me dirán, don Mario, en Colombia no, porque justamente Petro ganó por culpa de que los impuestos pagaba poca gente, etcétera. En España los impuestos son altísimos. Por ejemplo, si vos tenés un buen salario, Hacienda se queda con el 45%, incluso más de tu salario. O sea, un país con impuestos muy elevados. Aquí la gente dice, un dicho español, yo trabajo de enero a junio para mí
y de julio a diciembre para Hacienda. Bueno, Luis hace un comentario filosófico, ¿no? Y es un buen comentario. Si las personas trabajan solo por el dinero, no, claramente no, pero digamos que el dinero es importante, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad. Si me lo preguntás, Luis, el miércoles te cuento qué hace la felicidad, porque estoy leyendo un libro que contesta tu pregunta, para ser feliz, y ya que me lo preguntaste, te lo contesto. Dicen los expertos de Harvard que para ser feliz, lo digo en Europa, no sé en Colombia el equivalente, vos tenés que ganar 70.000 euros brutos al año y tu media naranja 70.000. Ya con eso sos feliz. Si ganás más, vas a ser infeliz. Si sos muy rico, vas a tener infarto, vas a estar preocupado. Con eso ya, estar pobre tampoco puede ser feliz porque estás preocupado, ¿no? Pero la felicidad, estoy de acuerdo que no la da solo el dinero. Ahora, si el dinero no te alcanza, no podés ser feliz. ¿Por qué los nórdicos, los finlandeses, son los más felices del mundo? Estoy leyendo un libro sobre la felicidad. Porque no quieren tener un Ferrari. Ningún nórdico le interesa tener un Porsche o un Ferrari. Entonces, ellos viven bien, son países con poca población, prósperos y viven bastante bien. Entonces, bueno, volviendo al tema que nos preocupa. Entonces, está claro que la solución no es redistribuir, y ya tengo que terminar enseguida, vía subsidio. Eso no. Pero voy a decir algo que les va a llamar la atención. Tampoco estamos de acuerdo con redistribuir a través de bajar los tipos de interés y dar dinero barato. Usted, bueno, política monetaria expansiva, que todo el mundo tenga acceso a la financiación barata, porque la cosa termina como terminó Maduro, Cristina Kirchner, Europa, Estados Unidos o Colombia, al final con inflación. Al final eso se carga la economía. Entonces, ¿cuál sería la solución? La única solución es la siguiente. Los salarios a mediano plazo en cualquier país del mundo no dependen de que el empresario sea bueno o malvado, para nada. Dependen de la productividad de la economía y en particular la productividad de tu empresa, pero no de tu empresa, no de tu departamento, de tu empresa global. O sea que si la empresa en la cual vos trabajás sube la productividad es el cociente entre la producción dividido los costes. O sea que para ganar productividad podés producir más con menores costes. Entonces, la cuarta revolución tecnológica que hemos hablado, la buena noticia que tiene, esto sí es bueno, es que va a subir la productividad de las empresas. ¿Por qué? Porque se va a producir más con menores costes. Y eso nos hace ser optimistas de que los salarios a mediano plazo en todo el mundo van a subir. Entonces, resumiendo, yo creo que la única manera de mejorar la distribución de la renta no es dando planes sociales al estilo Maduro, no es bajando los tipos de interés, no es aumentando el gasto público, sino que es a través de aumento de la productividad. Y el tema de la inteligencia artificial, de la robótica, de la digitalización, sí hay consenso que va a aumentar la productividad de la empresa y eso va a provocar mejoras en los salarios. Bueno, muchachos, tengo 5 minutos para cortar. No sé si tenéis alguna pregunta adicional. Me gustaría también que estemos en contacto por LinkedIn, porque yo ya no los veo más, los veo el miércoles. Y si me buscan por apellido, Mario Waits, y se conectan, yo pongo muchas conferencias allí. También me pueden encontrar por Wikipedia, en español, que también estoy, pero no sé si sobre todos estos temas que hemos hablado de muchas cosas tenéis dudas. Entonces, para el miércoles, que tenemos la próxima y última sesión conmigo, mañana tienen otra sesión con otro profe, a los compañeros que les interesa más la parte técnica de la deuda, serán, me imagino, los de finanzas, yo he distribuido, y seguro que Carlos y Pierre les hacen llegar 3 papers muy interesantes sobre aspectos más técnicos, ¿no? Del endeudamiento, más financieros, pero el miércoles en el plenario voy a hablar de muchos aspectos también que tienen que ver, para que ustedes comprendan, ¿no? El tema de la deuda, y hablaremos de América Latina, del riesgo país, de cómo se calcula ese tema. Entonces, Mm, el tema de la distribución, dice María Paula, y la pobreza no generaría una discusión sobre cómo es el desarrollo. Claro, sin duda, ¿no? Y si logramos solucionar, María Paula, ese tema, habremos avanzado mucho, porque esta discusión que yo te decía entre los economistas de izquierda y de derecha, de cuál ha sido el impacto de la globalización, es la discusión del futuro. ¿Cómo hacemos para que la gente viva mejor? Y todos queremos. A ver, yo siempre digo lo siguiente, y si no les gusta lo que voy a decir, lo explico. A mí no me molesta que haya más ricos, ojalá haya más ricos. Lo que tenemos que lograr no es evitar que haya más ricos, sino que los que no somos ricos, la clase media y los pobres, podamos estar mejor. Entonces, no es que, me parece a mí, que sea malo que haya muchos ricos, sino que lo que sí es importante es que la gente viva mejor, ¿no? Pero no los que son ricos, sino el resto de la población. Entonces, no es contradictorio, me parece, una cosa con la otra. Bueno,
por ir despidiendo, bueno, ha sido un chat muy activo, yo que doy muchas conferencias no suele ser tan activo, me voy contento por la altísima cantidad de asistentes y bueno, me dice Luis Fernando, no por nada, claro, son de uso. Bueno, es un tema controversial, ¿no? Porque la gente más progresista era, no, don Mario, para que la gente mejore y los ricos tienen que ser menos ricos. Pero bueno, es un tema difícil, ¿no? El tema de la redistribución. Bueno, como este tema nos va a llevar a las 10 de la noche, y no podemos ni ustedes ni yo, me despido. Saludos a Miguel Ángel, a todos, y nada, espero que les haya interesado la conferencia. El miércoles seguimos con una conferencia ya más focalizada o más específica en el tema de la deuda. Venga, Mario, saludos a todos y feliz día. listo, Mario, muchas gracias Gracias. a todos. Para todos, vayan preparando, porque se tiene que ser un entregable. Mañana les vamos a dar más o menos alineamientos sobre este tema o sobre cualquiera de los tres, digamos, temas principales. Entonces, con Mario, pues hay ya una idea de lo que ustedes pueden hacer de entregable posterior a las 4 sesiones. A Mario, pues un feliz día, muchas gracias y nos vemos el miércoles. Venga, un saludo, ¿eh? Gracias, hasta luego. Gracias. Feliz día a todos, Gracias. que estén muy bien. Adiós. Gracias. Gracias. Sí, adiós. Muchas gracias, hasta Gracias. luego. Hasta Gracias. luego.